Aquí tenemos una pregunta. Vamos a también ser puntuales porque ya se ha hablado de este tema bastante, se ha hablado del perfil de los disidentes. Aquí viene la pregunta en forma bien puntual. David Gates, Walter Veith, Oliver Coronado, Esteban Bohr, ¿son disidentes? Esa es la pregunta. ¿Quién se anima a responder? Ok, Pastor Salomón. Hermanos, voy a contestar la pregunta abriendo mi corazón. ¿Por qué? Porque, a ver, yo soy hijo espiritual de Richard Gates, del papá de David Gates. Pero el hecho que yo haya nacido a la fe por el trabajo de Richard Gates, padre de David, con quien él me considera su hermano, no significa que yo esté de acuerdo con las acciones y con las creencias que él está realizando en estos últimos tiempos. Quiero ser bien claro con eso. Soy muy amigo con él, pero yo ya tuve mi presentación, la última. Y si usted es buen entendedor, va a saber si él está o no está de acuerdo con lo que la iglesia dice. Así que, con eso, por favor, el capítulo de David Gates debe quedar bien claro. ¿Se ajusta a él a lo que la iglesia ha determinado como ministerios de apoyo, ministerio independiente? ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de ustedes, hermano? No. Entonces, ahí tenemos que respondernos nosotros, ¿verdad? Y en segundo lugar, los siguientes personajes que fueron nombrados. Hay mucha facilidad de confundir algunas cosas. El pastor Stephen Borg es pastor, jubilado, reconocido con credencial de la iglesia. Es un predicador que tiene un estilo, el estilo americano, es un pastor muy frontal a la hora de decir las cosas, con base bíblica, con base del espíritu de profecía. Él no es un disidente. El problema es que muchos, porque hay personas que hablan con claridad acerca de la condición y situación de la iglesia, enseguida ese es un disidente, es el otro extremo. Y Satanás utiliza esa manera de pensar y de actuar. Los otros caballeros no los conozco, no podría dar mi opinión, pero a quienes conozco sí la doy con toda franqueza y con toda sinceridad. Si alguien conoce de Walter Veith y de este otro Oliver Coronado, yo no los conozco, no podría decir ninguna cosa de ellos. Pastor, El doctor Kleinby conoce de Walter Veith. gostaria de analisar. Se você não conhece, eu não conosco, que caminho a seguir? Busca seu pastor. Seu pastor vai buscar, vai a missão. A missão tem a união. Há caminho denominacional a seguir e vai saber se pode, se sim ou não. Essa é sugerência. Muy bien, Pastor Martin Kleinby. Yo quiero compartir dos cosas. Uno, un poco de información acerca de Walter Veith. Eso es la manera como yo lo estaría pronunciando, porque él es el de origen alemán. Él nació y creció en Sudáfrica, pero es de origen alemán. Y cuando yo estaba haciendo mi doctorado, cuando estuve buscando mi esposa en Sudáfrica y al lado haciendo mi doctorado, él entró en la iglesia en el mismo momento cuando yo estuve allá, en el 1988-89, y si ustedes han escuchado su testimonio, han aprendido que él fue profesor de zoología en la Universidad de Stellenbosch. Es la misma universidad donde yo saqué mi doctorado y maestría en otro área, por supuesto, pero y él tenía un testimonio maravilloso. Es un especialista en lo que es el tema de la creación y evolución. Él es miembro de la iglesia en Sudáfrica, ha sido evangelista, todavía es evangelista de una de las asociaciones allá. Él fue miembro de mi iglesia. Yo estaba pastoreando dos iglesias durante el tiempo de mi maestría y él fue miembro, su familia fue miembro de esta iglesia. Conocemos bien a la familia, es una familia muy querida. Sin embargo, Walter tiene una manera de presentación que de vez en cuando es muy polarizante, que solamente deja una opción y no la otra,
y de vez en cuando también un poco polémico. Hay lugares en este mundo donde la Iglesia ha tomado la decisión de no invitarle más. Uno de estos es mi país, su país de origen también, Alemania, donde hay lugares donde las iglesias han tomado la decisión de no invitarle más. De vez en cuando eso cambia, viene y vuelve. Entonces, según yo, mi apreciamiento de la situación, él es un especialista en el asunto de evolución y creacionismo, y es impresionante el conocimiento del tema que él tiene, pero hay otros temas donde él está presentando y donde yo de vez en cuando tengo que decir, bueno, hay también otras maneras de interpretar el asunto. Entonces, él es miembro de la iglesia, pero hay que probar todo como los miembros de la iglesia de Berea y escudriñar todo. El segundo punto que quería hacer es, y yo creo que fue providencial que el pastor Salomón presentó justamente esta lista de criterios antes de la plenaria, del panel ahora, porque es fácil pedir a otra persona una lista de nombres excluidos, incluidas, y hacemos un cheque y ahí una cruz y ahí una cheque. Y creo que eso es un poco fácil. Dios quiere que nosotros usemos nuestra propia mente y que nosotros nos fijemos en los principios y después, y ustedes lo han hecho, acaba de hacerlo cuando el pastor Salomón hizo la pregunta, y nosotros vemos los principios y honestamente y bajo la guía del Espíritu Santo llegamos a la conclusión en comparación a lo que estamos viendo. Muy bien, muchas gracias. Y no podemos poner todos los nombres en la misma bolsa, en el mismo saco, ¿no? Hay que evaluar cada uno de los nombres de forma particular. Pastor Alberto Peña, ¿va a añadir algo? En verdad, dentro del ministerio y dentro de la iglesia organizada hay reglamentos. Un pastor que está trabajando en una misión, cuando va a la otra misión, no tiene ninguna jurisdicción allí para ejercer su pastorado. Si yo estoy trabajando en el Perú y no soy invitado para estar acá, yo no puedo venir a hacer una reunión. Entonces, toda persona que hace reuniones clandestinas sin autorización de la iglesia organizada está rompiendo el reglamento, el manual de iglesia, y que está sancionado dentro de las 14 razones por las cuales una persona puede ser disciplinada, está allí. Entonces, si un pastor, como el pastor Bor, entra a una zona a predicar sin autorización, aunque él tenga su credencial en regla, se convierte en un disidente. Y él en verdad ha sido prohibido la entrada a Interamérica, ha sido prohibido pastor Bor, sobre todo a República Dominicana, porque allí estuvo con David Gay, con estos otros dos predicadores que usted menciona, predicando en ese lugar, sin autorización de la iglesia. Entonces la Unión mandó una carta donde se prohibía los púlpitos para todos ellos. No es disidente, pero si usted se hace acompañar por disidente, su nombre va a quedar manchado como disidente. Muy bien. ¿Cuál es nuestra posición? Por favor, aquí y de aquí en adelante, 1 minuto por pregunta para poder atender la que todavía tenemos. ¿Cuál es nuestra posición frente al seminario en Santa Cruz, paralelo al simposio llamado, al simposio de allá llamado Batallas de Fe? Es lo mismo, ya se contestó. Simplemente ya fue contestado por todas las informaciones que se han dado, ¿no? Cualquier iniciativa que está fuera del alcance de la iglesia no es parte de la iglesia. Muy bien.